Buenas tardes. Continuamos hoy, viernes 26 de noviembre de 2021, el estudio de la obra Regeneración Humana de la hermana Radha Burnier. Estamos en la página de la parte de debates número 30 y al comienzo de la oración, del párrafo ¿qué significa inquirir? Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en auxilio de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Que aquellos que son la personificación del amor inmortal bendigan con su incesante ayuda y guía la sociedad fundada para que sea un canal para su trabajo. Que ellos le inspiren con su sabiduría, la fortalezcan con su poder y la vitalicen con su actividad. Como ustedes recordarán, esta parte son preguntas que los asistentes a este seminario le hicieron a la hermana Radha y estamos en las preguntas sobre la primera parte o la primera charla que ella dio y habíamos comenzado a la respuesta que ella había dado. ¿Deberíamos aceptar alguna pauta? Ella, vamos a repetirlo rápidamente para tomar el hilo. Existen pautas en la teosofía. Una de ellas es que no debiéramos depender de nadie, que no deberíamos caminar con muletas. ¿Queda claro? No os peguéis a ningún instructor y esperéis que os regenere. No dependáis de ninguna criatura. Si eludimos la responsabilidad, no habrá regeneración. Y recuerden que también este proceso se le llama autorrealización en algunas escuelas del Oriente. Es por uno mismo. No es por una tercera persona o por un instructor específico. La prueba de un verdadero instructor es la de no hacer que la gente dependa de él. Es decir, ese es lo que es un verdadero adepto, un verdadero instructor. El Buda dijo: no creáis nada porque yo lo diga. Y es el alma más avanzada de nuestra humanidad. Descubridlo por vosotros mismos. Sed una lámpara de vosotros mismos. Esta es otra de las frases, por eso ya la pone entre comillas, atribuidas a Gautama. ¿No es esa una pauta clara? Hay otras pautas teosóficas. Es decir, si son pautas teosóficas, son pautas de responsabilidad propia y de que cada uno por sí mismo vaya autorrealizándose, autorregenerándose, el nombre no importa. Esas pautas no nos atan, sino que nos hacen más libres, porque nos da la responsabilidad de movernos por nosotros mismos. No tan solo deberíamos evitar ser dependientes, sino evitar la simple repetición de lo que otra persona dice y no creerlo ni aceptarlo ciegamente. Deberíamos inquirir, puesto que este es el inicio del proceso de la regeneración. Que cada uno busque por sí mismo, que cada uno se pregunte a sí mismo. Y enfatiza ella, ¿qué significa inquirir? Significa reflexión, investigación, búsqueda, ahondar profundamente, comprobar. Y esto por cada uno, por sí mismo. Y sin tratar de interferir, como dijéramos,
comparar otra o imponer a ninguna otra persona. Uno hace todo esto y llega uno a su línea, trata de ponerla en práctica, de desarrollarse, regenerarse por ello. Y si le es útil y alguien le pregunta, puede dar un testimonio. A mí me vino muy bien esto, pero respetando, sin imponerlo, sin ni tan siquiera recomendarlo, y sobre todo sin criticar al que no lo hace, o al que no ha pensado igual, o al que no lo está haciendo o tratando de hacer igual, porque nadie repite a nadie. En la escala de oro, o escalera que pusieron aquí, en la escala de oro de HPB, se termina con las palabras: esta es la escala de oro por cuyos peldaños el estudiante puede llegar al templo de la sabiduría divina. Es decir, esos 13 pasos que HPB nos, vamos a decir, nos orientó o nos regaló o nos obsequió, porque de verdad que es un regalo inmenso, son pasos internos que cada uno tiene que subir por sí mismo. Y esto es una de las representaciones en 13 aspectos, en 13 palabras, vamos a decir, o en 13 frases, que son esenciales, básicas para la autorrealización o para la regeneración de cada una de nuestras expresiones personales, de la conciencia verdadera de nosotros, que es lo único que trata de expresarse por esa personalidad. Pero si esos 13 peldaños no se ascienden en regeneración en forma de autoelevación de uno mismo, no podemos entrar a esa sabiduría. No podemos capacitarnos. Bien, ¿qué significa inquirir? Eso sí sé que no se había dicho el otro día. ¿Ahora sí me oyen? Sí. Sí, okay. Usted estaba explicando de otro. Bien, significa reflexión, investigación, búsqueda, ahondar profundamente, comprobar. En la escala de oro de HPB se termina con las palabras: esta es la escala de oro por cuyos peldaños el estudiante puede llegar al templo de la sabiduría divina. Es decir, la verdadera sabiduría, que es la divina, y es la única sabiduría, porque es la unidad de la realidad que entonces se percibe en la conciencia como verdad, como sabiduría total. Desgraciadamente, en algunos idiomas la palabra estudiante se ha convertido en algo que no quiere decir lo mismo. Es decir, Radha también nos llama la atención. Ser un estudiante, un verdadero discípulo, eso tiene también otros sinónimos, ¿no? Es decir, un aprendiz, uno que aprende, que se capacita para ser digno de aprender, tiene que cumplir condiciones. Y entonces, estas diferenciaciones idiomáticas o de consideración de significado de muchos seres humanos, pues claro que no es correcta. Aprender significa investigación continua. Es decir, estar uno inquiriendo mientras no alcanza la estatura de un adepto, porque es que todavía nos queda por aprender. Y entonces, los estudiantes somos nada más que eso, estudiantes. Podemos ayudarnos en un sentido fraternal, en un sentido verdaderamente superior, pero nunca en un sentido de competencia, en un sentido de que yo soy el que tengo que enseñar a los demás. Cada uno tiene que aprender por sí mismo. Por eso no cabe
ni control, ni, como dijéramos, obligatoriedad hacia otros, ni superioridad de un estudiante hacia otros. Todos somos por igual aprendices o personas que tratamos de convertirnos en inquiridores y en verdaderos discípulos, en verdaderos estudiantes, en verdaderas personas capaces de aprender. Y hay que tomar todas estas variaciones de significado para que no falle en ninguno de sus aspectos en nuestra actitud, porque todos estamos rodeados de otros estudiantes y tenemos que respetar el sendero de cada estudiante. Tenemos que unirnos nada más que en el amor y en el trato amoroso y de fraternal entre todos, pero nunca en sentirnos separados, en críticas, en juzgar a otros. Todo eso es lo que tiene que cesar y es lo que puede transformar entonces, transformando a cada uno de nosotros, cada uno transformándose por sí mismo y para sí mismo como regeneración, ayudamos a la regeneración del mundo. Es la única forma en que ayudamos. Tratar de imponer a los demás algo siempre va a ser totalmente desafortunado. Y entonces, aprender significa por eso investigación continua, profundizando cada vez más, observando cada vez más la naturaleza intrínseca de todas las cosas de la vida. La regeneración tiene lugar a través de la investigación, la reflexión, la meditación y la silenciosa observación. Es decir, parar el parloteo de la mente, como diría Krishnajit. No estar ni hablando con nosotros mismos, sino estar tratando de contemplar el significado, la realidad, lo que es, como él también diría, sin que las palabras estén interrumpiendo nuestra investigación. Porque el estar también en eso, nosotros estaríamos completamente conscientes de que no son las palabras la realidad, sino el estado de atención el que nos lleva a la respuesta y a la realidad. Y entonces le preguntan la siguiente: ¿hasta qué punto son importantes las pautas? Indudablemente, claro, hay principios, hay pautas, hay una serie de realidades que van a cada uno a irle sirviendo de guía. Una pauta es una guía. ¿Se dan cuenta? Y cada uno por sus propias preguntas, que no tienen que ser en palabras, repito, su propio estado de atención va a estar entonces comprendiendo esas condiciones o pautas o cimientos que puedan hacer segura la investigación. Aquí hay que tener igual cuidado con las palabras. Una pauta no es una norma ajena que imponemos a otro. Una pauta es un cimiento que nos permite tener esta atención para poder tener respuestas válidas para nosotros mismos. La respuesta tiene que obtenerla siempre cada investigador y cada ser que está en esta empresa de su autorregeneración por sí mismo y para él. Y si lo logra, está regenerando el mundo entero por la vibración que va a emitir desde su pureza, desde su altura espiritual, que por sí mismo a la que por sí mismo despierta, porque es un despertar. Eso es lo que es. Nosotros no estamos creando nada. Nosotros no estamos legislando nada. Nosotros estamos autodescubriendo
la vida, y como la vida es una, descubrimos la vida del todo, no la vida de una persona que nunca va a regenerar nada por sí misma. Y Rada contestó a esta otra variante, ¿no? De si existen las pautas, pero hasta qué punto son importantes. Y entonces ella, como hacía muchas veces también Krishnamurti, responde con otra pregunta, porque es que nosotros nos tenemos que ir eslabonando las preguntas que nos tenemos que hacer y que nos tenemos que ser capaces de hallar la respuesta. No depende todo de la clase de pauta. Y ahora continúa ella. Para nosotros buscamos la sabiduría. ¿Qué buscamos? Perdón. Para nosotros que buscamos la sabiduría, puede que haya unas pautas fundamentales que son importantes. Claro. Si lo que buscamos es sabiduría, tenemos que ver esas condiciones, esas pautas fundamentales y lo que es importante de ellas. Podemos decir que una de las pautas es lo que veníamos hablando, la unidad. Sin unidad no hay posibilidad de que nada pueda fructificar en este sendero interno de todos nosotros. Podemos decir que una de las pautas es la unidad. Si tenéis presente esta pauta, el principio de unidad, sabéis qué ideas son correctas. Porque todo lo que vaya a desvirtuar o romper esa unidad, pues no puede ser útil. ¿Por qué? Porque está fuera de la sabiduría, que es la de la realidad, la de la unidad de vida, que es la de la verdadera regeneración, que además que puede ser posible dentro de un espíritu de unidad y de una realización de esa unidad cada vez más profunda en cada uno de nosotros. Si son ideas, otra de las palabras que siempre nos van a separar. Si son ideas que dividen, que crean barreras, algo está mal. La idea, por el mismo tipo de funcionamiento mental, encerrada dentro del tiempo, es decir, perteneciente ya al pasado, no puede ser de unidad. Crea una división entre lo que estamos atendiendo ahora y la memoria que queda de la idea de algo que ya fue. Recuerden que este es uno de los fundamentos de esta regeneración, que las características de la personalidad, que todas son de la mente inferior, tienen que estar ausentes o no pueden estar en nuestra atención. Tenemos que atender a lo profundo, a lo uno, a lo eterno en nosotros. Y eso no es una idea. Y esto también es difícil en el promedio actual de evolución nuestro. Y sin embargo es una de las precondiciones. Si fomentan la unidad, el amor universal, entonces es que están bien. Pero eso nunca es una idea. La unidad del amor universal es una realización, es una comprensión. Y pregunta, ¿mi acción es correcta
o equivocada. Y fíjense, yo no me pregunto mi idea, sino mi acción es correcta. Es una acción de unidad, es una acción de realización de la sabiduría. Realización. Pensad si está del lado del amor, como decía Nivesan, o en el lado contrario. Si está ausente de amor, ya no es correcto. Recuerden que Nivesan siempre se basaba en uno de los Upanishads, que lo que yo no recuerdo cuál de ellos, porque ella escribió tanto sobre los Upanishads y nos dejó las perlas. Y de una de esas citas de los Upanishads es que también el maestro Kacha le enseñó a Krishnaji y aparecen en las instrucciones de a los pies del maestro. Antes de que vayas a hablar, busca en ti mismo, reflexiona. Porque la acción de hablar es una acción o creadora o destructiva. Y piensa si cumple las tres condiciones ineludibles. Que las palabras sean verdaderas, amorosas y útiles. Perdón, Gaspar. Sí, dime. ¿Usted está compartiendo el libro? Yo lo estoy compartiendo. No se puede ve. ser. Ay, perdonen. Miren que les he dicho, si ven, pues claro, cuando me caí no me di cuenta. Espérate, tengo que compartir pantalla de nuevo. Por favor, estén atentos a eso. Yo no dejo de compartir. Lo que pasa es que, claro, fui a la grabación y se me olvidó compartir pantalla otra vez. Gracias, María Luisa, mi hijita. Pero estén en eso, tienen que estar más atentas. Si no, imagínate. Al regresar se me olvidó que se cayó todo, se cayó compartir pantalla también. Todo lo que yo había, tengo que tener las tres cosas en mente. Lo primero es la grabación, el segundo compartir pantalla y después verificar que ustedes estén otra vez. Bien. Por eso ven donde estoy aquí, déjenme subrayárselo para que lo vean. Para que no se preocupe, nosotros seguíamos el libro, yo por eso no veía la pantalla. No, pero de todas maneras, miren a la pantalla, cuanto haya una cosa cuesta que saque de lo que ya yo, eso y mantengan, para que se mantenga todo, no todo el mundo tiene la facilidad de poder leer en su libro o lo que sea. Pero aparte de ello, para que vean por dónde yo estoy leyendo. Así que esta es una pauta útil e incluso importante. Son pautas, tanto la del amor como estas tres condiciones de cuando hablamos. Y lamentablemente no lo cumplimos constantemente en nuestra vida. A veces sabemos que una verdad puede buscarnos un disgusto con algo, con alguien, y bueno, una mentirilla. Bueno, o me quedo callado. A veces callarse es decir una mentira por defecto, ¿no? Si la verdad es necesaria que se diga, ahora, que sea verdad, que sea amorosamente dicha y que sea útil decirla como esto. Si un silencio va a producir una confusión en que no se le diga la verdad, y si la verdad esa es amorosa, pues hay que decirla. Se convierte en un dharma o deber, una ley de la manifestación de la búsqueda del ser humano de la verdad. Otra pauta, nos dice Rada, está en la afirmación de que, y fíjense cómo lo enfatiza, no solo entre comillas, sino en negrita,
la iluminación viene de dentro. Es decir, esta es una búsqueda que tiene que ser dentro de uno mismo, que es donde único está la unidad. Claro, no en la personalidad. Viene de dentro del verdadero ser en nosotros, que está más allá de la personalidad, o que es el centro de conciencia del cual surge la conciencia personal. Porque esto es una entrada en nosotros mismos, no es una búsqueda en ninguna cosa exterior. Porque también la personalidad llega a ser tan vanidosa y tan falta de sabiduría que muchas veces cree que la va a encontrar allá arriba, fuera de sí misma, etcétera. No, es poder entrar al centro de la personalidad y bucear hasta encontrar la individualidad primero y la vida una total después. Está en nuestro ser, en nuestro más profundo ser. La personalidad es una expresión incompleta y accesoria a través del vehículo físico, a través de nuestras expresiones mentales, de ahí las ideas, etcétera, a la que la mente de la personalidad queda adherida y presa, que impiden precisamente traspasar la barrera entre lo personal y lo individual primero, y entre lo individual y lo universal después. Y continúa Rada: cuando escucháis una música a la que no estáis acostumbrados, al principio escucháis los sonidos, no la música. Esto pasa con la música que llamamos culta, que llamamos clásica, a veces incorrectamente, porque la música culta tiene distintas épocas y distintas escuelas, y no todas son o caben dentro del término clásico, pero es una música que ya está, como si dijéramos, creativamente compuesta por seres que ya tienen una armonía interior muy alta, muy superior. Se le llama culta, y no es en un sentido intelectual, sino en el sentido espiritual de esa cultura. Es decir, es una expresión del espíritu de los grandes músicos, que todos han sido capaces de expresar gran parte de su alma espiritual en sus composiciones. De ahí que sean la mayoría de ellas inmortales, porque proceden de una inspiración que va más allá de lo material, de lo personal. Aunque claro, ellos estaban en personalidades, y muchos de ellos tuvieron personalidades hasta complejas, etcétera, o fueron arrastrados a cosas que quizás les impidieron ser todavía mejores grandes músicos, como es natural. Donde quiera que la personalidad se interpuso, muchos de ellos, por muy geniales que fueran, tuvieron grandes problemas, como pasó con Schumann, que ustedes saben que él tuvo que ser recluido de por vida porque hizo una serie de, de experimentos con los bemoles y los sostenidos que parece que alteraron totalmente, o fue su alteración lo que le llevó a eso, porque eso es claro que no lo sabemos. Pero lamentablemente ustedes saben que él dejó de componer. Ya en sus últimos años no pudo componer más nada. Las grandes expresiones que logró en sus primeras obras lamentablemente fallecieron. Pero bueno, cualquiera de nosotros, cuando yo era muchacho, no podía oír esas músicas. Escuchaba música popular, música esto y lo otro, y gracias a que en el año 56
se dio un curso de apreciación musical gratuito por una institución cultural a la que nosotros sí pertenecimos, que era muy barata, y creo que les he hablado a ustedes del amigo de la cultura cubana en la ciudad de Matanzas, y un gran profesor de música nos dio a todos los socios que quisimos participar, y fue que yo empecé de verdad a poder apreciar la música. Antes eso eran sonidos. Esta música no es fácil, usted tiene que aprender, pero si ese aprendizaje se hace, le cambia a uno la vida totalmente, esta música superior. Pero si seguís escuchando, y sobre todo si uno aprende a escuchar, como un curso de apreciación musical posibilita, el sonido transmite la música porque la receptividad se ha incrementado interiormente. Ese curso, cuando aquello no había los modernos sistemas de sonido, era con discos, aquellos de plástico grande de 33 revoluciones, pero él iba poniendo el tocadisco, nos iba poniendo, y eso lo enseña a uno a apreciar la música. Y óigame, de verdad, y la receptividad es interior. Le hace a uno despertar a cómo responder a una música tan compleja como es la música de estos grandes compositores. Solo podemos ver lo que somos capaces de ver. Es decir, si no aprendemos, no lo podemos ver. Solo podemos escuchar la verdad para la cual estamos preparados. Ahora visto, no ya como música, sino como enseñanza de la sabiduría divina. Nos tenemos que preparar. Y ahí la preparación es más profunda. Ahí la preparación no es un mero curso de apreciación musical. Es poder intentar o tomar sobre nosotros la responsabilidad de los cambios básicos que hay que hacer en la vida para poder entonces comenzar a dar pasos internos hacia este aprendizaje que nos permita ver lo espiritual, sentir lo místico e identificarlo dentro de nosotros. Y aquí es donde viene entonces el cumplimiento ineludible de obras como A los pies del maestro, Las reglas de luz en el sendero, y todavía mucho más místico para los pocos, como pudo hacernos conscientes HPB, explicando los pocos místicos verdaderos de la sociedad teosófica, La voz del silencio. Pueden haber, por ejemplo, en el caso de la misma HPB, antes de La voz del silencio, los principios de ocultismo práctico, que fueron conferencias, artículos que después se hilvanaron, se compendiaron, y es hoy un pequeño folleto, porque no llega ni al tamaño de un libro, pero que están las reglas fundamentales. Si ustedes no se dan cuenta de cómo tienen que pensar, sentir, actuar, si ustedes no cambian su actuación, nunca llegarán a las reglas de A los pies del maestro o de La luz en el sendero, ni mucho menos a La voz del silencio. Esta es una pauta importante. Eso, como se decía en latín, en el lenguaje de las leyes que se aplicaron después a las leyes civiles, pero que eso, la instrucción fue primero de las leyes de la naturaleza, de las leyes internas. Conditio sine qua non. Es una condición sin la cual no es posible. El cambio
primero de abandonar nuestra vida material en un sentido no de salir del mundo o irnos a una selva, de cambiar nuestra atención de las cosas de afuera que nos puedan a nosotros ser placenteras, ser bellas o lo que sea, y poder comprender que tenemos que iniciar un autodescubrimiento de quién soy, de mi verdadera naturaleza, etc. No podemos entrar en ninguno de estos pasos preliminares como los de ocultismo práctico que ella nos da y que empiezan con la armonía. Con los que vayamos a tratar de unirnos, tenemos que ser como los dedos de la mano. Todos diferentes porque no hay dos dedos que sean idénticos, pero los 5 trabajando como una mano, como una unidad. Como unidad que son. La mano es una unidad. Esto hay que aplicarlo a toda la vida y a todos los principios. Si no, no podremos aprender ni la A de la sabiduría divina o teosofía. No necesitamos ir en busca de gurús. Esa es una de las cosas fundamentales que tenemos que comprender. Buscamos seres que nos enseñen. Yo quiero ser discípulo del maestro fulano, del maestro mengano, que son para nosotros nada más que fantasmas de una realidad que existe, que es más bien de la realidad de lo que es, pero que nosotros no podemos allegarnos desde fuera. Esa es la última etapa de nuestra penetración y ascenso interno en estados de conciencia totalmente místicos. Y termina ahí el párrafo: hemos de desconfiar de los gurús que ofrecen recompensas, de aquellos que están tratando de deslumbrarnos con cosas fantasmagóricas y que llaman la atención de personalidades totalmente pueriles y superficiales. Le hacen este comentario. Ok. Sí, es un comentario que termina en pregunta. Fíjense que esto es parte del debate. Desde cierto punto de vista es difícil decir qué es la sociedad teosófica. La teosofía es una sabiduría que no es posible definir y que es la fuente de inspiración para la sociedad, como es natural. El carácter abierto de la sociedad, porque nada más que se le pide que la persona acepte el primer objetivo, fraternidad universal, es al mismo tiempo su debilidad y su fuerza. Claro, porque mucha gente dice, sí, yo voy a ser fraternal, al otro día le tira los platos por la cabeza a todo el mundo y nadie puede tener a veces la prueba, ¿no? Para poderle expresar de que no está cumpliendo con nada de lo que dijo que iba a cumplir. Es remarcable que después de un centenar de años de existencia, recuerden que esto fue en el 90, la sociedad había cumplido 15 años antes su centenario, eran 115. Después de un centenar de años de existencia, la sociedad teosófica todavía se mantenga viva y funcionando. Claro, porque fue la fuerza, el sacrificio y la entrega de los fundadores, que no fueron tantos, porque de 17 que firmaron el acta de constitución unos días antes del 17 de noviembre, solo 3 llegaron al final de sus vidas. Y no es que los otros 14
hayan estado por lo menos hasta un tiempo. Ninguno de los otros 14 yo creo que ni regresó ni una sola vez, o quizás tímidamente habrá preguntado algo a alguno de los 3 que quedaron. Pero ustedes saben lo que es una sociedad como esta, que se funde con 17 personas, que 3 sean los únicos que permanezcan fieles hasta el final de sus respectivas vidas, Olcott, HPV y George, y que se haya mantenido más de 100 años cuando todos los experimentos anteriores, como yo les he insistido, empezando Pitágoras, su academia, él no pudo ni verla casi fructificar, y los neoplatónicos no llegaron a una, creo que 20 o 30 de años por ahí. Los persiguieron, asesinaron Hipatia, y de ahí para abajo todo fue persecuciones a los pocos que quedaron, muchos de los cuales, como es natural, o algunos de los cuales, si sobrevivieron fue porque se escondieron, pero no porque no estuvieran también detrás de ellos para asesinarlos. Y entonces, eso es algo que es único, al menos de lo que se conoce del Kali Yuga para acá. Todo lo demás ha fracasado y no ha podido mantenerse en su pureza ni aún 100 años. Nosotros, con nuestros defectos, limitaciones, con todo, esta sociedad ha podido sobrevivir. Y esto es uno de los, para mi entender, porque ha sido en medio de una de las crisis más grandes del Kali Yuga, de lo que conocemos del Kali Yuga, ¿no? Que empezó hace 12.000, digo 5.000, y mira, 12.000, 5.000 y pico de años. Y entonces, 5.100 y pico. ¿Cómo podemos nosotros entonces al menos asombrarnos y de que hayamos un grupo, no sabemos de cuánto, pero un grupo, porque muchos de nosotros lo sentimos así, que estamos dispuestos a seguirlo manteniendo, a seguirla difundiendo y sin imponer nada y sin hacernos gurús y sin ganar dinero y sin explotar económica o moralmente a nadie, y sabiendo nuestras limitaciones, no haciéndonos pasar por iniciado ni por nada, sino en plena labor de difusión y más nada, sin esperar más nada que se mantenga un vehículo como este. Y entonces le pregunta si ella podía hablar o si otros podrían hablar, porque esto está hecho en la primera que contesta, Consuelo Burón, la hermana de España, que ustedes muchos han visto, está al frente en estos momentos de la Secretaría General. CB es Consuelo Burón. Y entonces nos dice, o dijo ella, porque esto, como es natural, rara habría a que cualquiera expresara ideas o palabras que hablara, que lo que considerara correcto. Dice, el carácter abierto de la sociedad teosófico es en cierto modo una debilidad, porque cuando la gente viene no hay nada muy definido que decirles. Pero es una debilidad hasta cierto punto y es una fortaleza interna. Cuando uno tiene confianza, aunque lleguen a decir disparate, que yo los he tenido en la Logia Dharma, ustedes no se pueden imaginar en 60 años cuántas cosas yo tuve que experimentar, de experienciar, porque fueron experiencias que le sirven a uno. Pero en realidad es una fuerza, ¿ven? Consuelo se daba cuenta y se da cuenta. Ella sigue estando bien clara en estas cosas. Pero en realidad es una fuerza, porque podemos conocer a gente y discutir lo que sea de interés para ellos. No importa cuán erróneos estén en un nivel, nosotros no tenemos que tener miedo ninguno de los equivocados. Deberíamos escuchar cuidadosamente a los demás para descubrir cuáles son sus inquietudes
sus problemas y no presentar inmediatamente esta o aquella enseñanza. Esto es muy teosófico. Más bien es preguntarle, ¿por qué tú piensas así? ¿Y qué te hace decir eso que tú estás diciendo? Para que la persona empiece a tratar de entrar en sí misma. Si no, lo único que podemos sacar es una discusión y una desavenencia. Y continúa Consuelo. Algo que hayamos integrado en nuestra propia vida. Poderle expresar algo de lo que vivimos. Que sea parte de nuestra comprensión más profunda. Es lo que puede atraer a la persona a la que escuchamos. Y sí, a veces se pueden hacer muy buenos miembros de una actitud como esta. No criticarle, ¿no? ¿Por qué? Y esto, y lo otro, es decir, empezar a que la persona pueda preguntarse. Este carácter abierto debe mantenerse. Y estamos de acuerdo igual, aunque pueda ser considerado como debilidad, y lo es en el aspecto a veces de personas indudablemente muy superficiales o hasta malintencionadas, pero si uno no reacciona mal, uno le sigue abriendo la fraternidad, uno le da la oportunidad de que se contesten a sí mismos lo que desde el punto de vista más verdadero es imposible de que sea, vamos a decir, lógico o profundo o teosófico. Es lo que puede atraer a la persona a la que escuchamos. Este carácter abierto debe mantenerse y hemos de dar a la gente lo que forma parte de nuestra propia vida, de nuestro propio corazón. Tú vienes, estás hasta molestando, estás hasta entorpeciendo y yo te doy mi amor, mi compasión y nada más que te invito a quien quieras, a que te preguntes, a que te des cuenta quién eres, porque todos somos la misma vida. Y es estimular lo grande, lo bueno, lo noble, la vida misma de ese ser. Rada entonces agregó, la sociedad teosófica es una fraternidad mundial, no sectaria. No es que los miembros tienen que ser teósofos, ni tienen que separarse de sus líneas originales donde han bebido o han pertenecido para poder pertenecer aquí. Es decir, no hay condiciones previas. Y sobre todo lo que les dije, sin las obligatorias. La conditio sine qua non. No, aquí sigue, investiga. No ataques a nadie, nada más que pregúntate. Es lo único que no podemos permitir que se ataque dentro de nosotros. Ni a nosotros mismos, ni a sectas ajenas, ni nada. Uno puede, en abstracto, hablar de, por ejemplo, el segundo objetivo de la sociedad, de estudio comparativo de filosofía, religión y ciencia, o de religión, filosofía y ciencia, porque está religión primero, porque es la que más divide, desgraciadamente. Nosotros podemos hablar de los dogmas de todas las religiones. Si hubiera un dogma que se instaurara en la sociedad, íbamos en contra del dogma que alguien ha tratado de instaurar en la sociedad. Es decir, no es en contra de la religión. Muchas personas leen superficialmente. Dice Sin Velo, por ejemplo, que fue el primer libro para tratar de sacudir lo que todavía desgraciadamente sigue arrastrando a una cantidad enorme de personas en el mundo entero,
contraria a la fraternidad, que es los dogmas, con miedo al infierno, con, como dijéramos, amenazas de condenación eterna, etc. Si no hacen lo que otras sectas quieren. No vamos contra la secta, vamos contra el dogma. Porque a la vez que ustedes le quiten los dogmas a cualquier grupo o a cualquier religión organizada, lo que queda es la fundada originalmente por el instructor del mundo que hizo eso. Ya sea el hinduismo, ya sea el brahmanismo, ya sea el budismo, ya sea la religión judaica, ya sea la cristiana. Quitados los dogmas, quitado lo que es obligatorio, queda una fuente de investigación tan amplia, tan divina. Si usted busca el sentido profundo, aún de sus escrituras, que muchas están modificadas, mal traducidas, todo eso ya no tenemos la culpa, pero las obras de Blavatsky trataron de enmendar mucho de aquello, de donde proceden, y si se hace la investigación se descubre que los textos más antiguos no tenían esos dogmas, no tenían esa desvirtuación, no tenían ese error o esos errores. Y entonces la condición es esta, no sectaria, donde haya un dogma, se crea la secta. A la vez que ustedes quiten los dogmas, queda lo que une, religare, religión. Porque la sabiduría vuelve a emerger. Pero somos capaces de hacer esa investigación. Nos ayudan libros como Isis sin velo, desprejuiciadamente estudiados. Leídos de carretilla muchas veces producen más dogma del que ella trató de destruir, porque le agrega la persona su limitación dogmática a la que la religión, la secta pueda tener. Y lo toma como ataques contra la persona que cree esos dogmas, etc. Otra de los errores de leer estas obras que tienen que estudiarse, no pueden leerse porque la lectura superficial da una falsa apariencia que no era la intención de la persona que lo escribió. Y entonces, ella nos dice, es una fraternidad no sectaria de personas que están buscando seriamente el camino interno. ¿Cómo ir hacia adentro de nosotros mismos? Aquí no es un camino para afuera. Para que toda la humanidad alcance un verdadero estado de felicidad. Porque la regeneración, ¿a dónde lleva? A que cada ser trasciende su personalidad y se une a la parte iluminada interna de su ser. ¿Cuál es la parte iluminada de un ser cualquiera en su línea espiritual? Buddhi. Buddhi es lo que ilumina la mente. Y la mente se ilumina como Manas Tayyasi. Y Buddhi esencialmente es Ananda. Que no es, aunque se traduce por felicidad, sabemos que es beatitud, que es bienaventuranza, más que una felicidad que se relaciona en nuestros idiomas con los vehículos personales, con el sistema nervioso, con las cosas de la personalidad. Elementos de muchas cosas diferentes están involucrados en la búsqueda de ese camino. Volvemos a insistir, de ese sendero interno, de ese autodescubrimiento. Y no, porque es que poner la letra muerta de camino, de sendero, etcétera, ha sido también error de muchos de los que nos han, como dijéramos,
de los que se han confundido y nos tratan de confundir a nosotros en la apreciación de estas palabras. Es necesaria una perspectiva filosófica como la que presenta la literatura teosófica. Esto es otra cosa. Nosotros, mientras estemos incapacitados para realizarnos en la tríada superior nuestra, tenemos que elevar la mente de la personalidad, porque la mente es personal. Nosotros es Kamamanas, siente y piensa al nivel filosófico, es decir, de amor a la sabiduría, que es lo que es filo, amor, sofía, sabiduría. Y claro, ya es sabiduría divina. La sabiduría no es otra cosa que la teosofía en su integridad, como la que presenta, por tanto, la literatura teosófica. Y entonces, por eso la literatura nuestra tiene que cuidarse de estudiarse, vuelvo a insistir. La literatura no es para leer, estos no son libros de entretenimiento. Y la literatura leída con la personalidad y con los conceptos personales nos lleva a más error y a más confusión que si no lo hubiéramos muchas veces leído. Y desgraciadamente, esto también nos pasa. Personas que pensamos que han estudiado y repiten cosas de los libros teosóficos que no son su significado profundo, porque han sido incapaces de estudiarlo, lo han leído y la lectura no basta. También es importante un modo de vida. Como leen, como no han cambiado su vida, como no son capaces de darse cuenta que el estudio nada más cuando se profundiza cambia nuestra vida. Pues, y por eso es que es una filosofía que transforma. Pues eso no hay entonces ningún cambio. Mientras ese modo de vida siga equivocado, siga como un bolsillo virado para afuera, no puede contener ninguna sabiduría. La sabiduría hay que saberla guardar, saberla recibir. Y para eso tenemos que tener en correcta posición donde pueda guardarse. Y fíjense cómo termina ella esta oración. Que sea esencialmente religioso. Y vuelvo a insistir, no dogmático, no sectario, en el sentido de el significado profundo de religare, volvernos a ligar. No dice ligar cualquier cosa, no es ligare, es religare. Religare es volver al origen de donde nosotros hemos descendido a la vida actual. Nuestro modo de vida tiene que ser el que nos religue a nuestra vida original. ¿Cuál es la vida original? La del espíritu, no la de la personalidad actual. Porque aun cuando nacemos en este cuerpo, la personalidad que traemos viene de nuestra realidad superior. Hay que religar a la personalidad actual con nuestra realidad superior para que podamos entonces comprender el modo de vida que es el único que nos religa y que mantiene ese estado superior de sabiduría. La sociedad teosófica, añade Rada, no es una sociedad religiosa, porque también, fíjense, hay que religar, no la terminación esa, en la desinencia sa, que puede degenerar en una secta. HPB decía que la teosofía no es una religión, sino que es la religión per se. Es decir, lo que religa por sí
per se es otra frase latina. Lo que religa verdad, lo que religa total. Por eso no es religiosa de una de las religiones. No es que la teosofía es una religión, no es una religión, es la religión, el religare per se. La esencia de religar. Por eso esto hay que estudiarlo hasta por sílabas, como pasa con todo el ocultismo. Y por eso entonces pone, es la sabiduría religión, o la religión sabiduría, si lo quieren mejor ese orden. Recuerden que el orden de los factores ahí no altera el producto. Y al poner la sabiduría antes, pues puede ser todavía, aunque no es muy usada en castellano, esa frase, ya por eso pone el guión, pues es sabiduría religión, es sabiduría que religa, es la sabiduría que nos devuelve a nuestro hogar, a la seidad de donde ha surgido nuestro verdadero ser. Ten como cualquiera de estos párrafos, cualquiera de estas respuestas erradas, hermanos, está lleno de significados tan profundos, tan inmensos, tan universales, tan totales, que estudiar esto nada más es estudiarnos una obra total, aunque no tenga la terminología a veces de los constituyentes de nuestras manifestaciones, sino que va directo a nuestra unidad, unidad de vida, unidad de toda la vida, sabiduría total, la plenitud de lo que es. Y continúa Rabá, somos conscientes de que con las actuales limitaciones de nuestra percepción, ¿cuáles son las limitaciones? La de que todos los sentidos ven, oyen, tocan, etcétera, etcétera. Es decir, las 5 sensaciones de los sentidos están limitadas a un número de vibraciones y un límite de percepciones de esas vibraciones. Nadie oye lo que es subsónico ni supersónico. Nadie ve lo que es ultravioleta o infrarrojo. Y de ahí para abajo y para arriba hay millones de vibraciones. Y esto por ponerle las dos principales. Imagínense en olores, en gusto, en todo lo demás, los 5 sentidos. Y en los 2 sentidos que todavía no tenemos, ¿cuánto nos falta por percibir? Pero eso, las limitaciones actuales, es la única conciencia que tenemos. Y por eso es que no podemos encontrar el camino hacia el verdadero bienestar. Tenemos que aumentar nuestra capacidad de sentir, nuestra capacidad de percibir, nuestra capacidad de contener dentro de nosotros sabiduría. Todavía no somos capaces de ello. Y no tenemos la humildad de nos creemos que lo sabemos todo. Nos creemos que los demás son los que son ignorantes. Yo me la sé, yo. Y demostramos con ello ridículamente nuestra ignorancia. Hemos de limpiar nuestra mente y terminar con nuestras limitaciones. Porque si tenemos estas limitaciones de percepción y de sensación y de todo eso, es porque la mente nos ha encerrado o nos hemos encerrado a través de nuestra mente, porque somos nosotros mismos, no le echamos la culpa a nadie. Por favor. Esa es otra de nuestras tendencias. Siempre le echamos la culpa al totí, como decían en Cuba.
La culpa de todo la tiene el toti. Como era el ave más negrita, pues, no, ese es el toti. Ese es un dicho cubano que quizás ustedes no lo conozcan. No sé si en otros países de aquí, de América, se usa, pero esto es una tendencia de nuestro egoísmo, de nuestra limitación mental y de nuestra vanidad tonta que se cree superior a los demás. En este elemento religioso está incluido lo que se denomina cultura y educación, que tiene limitaciones, que tiene desviaciones, que tiene autosatisfacción, como que mi cultura, mi educación es la que es superior, la de todos los demás es inferior a la mía. El narcisismo propio de toda personalidad, hermano. Educarse sobre la vida, cultivando todas las facultades, incluyendo la intuición, hace surgir lo que está profundamente oculto en nosotros y desarrollar la conciencia. Todo esto forma parte de la vida religiosa. Educarse. Y es una autoeducación, porque es la parte interna de cada uno. Y es ir adentro de cada uno, no es una educación de una escuela externa. Es el cultivo por nosotros mismos de las facultades de nuestra propia alma espiritual. Y por eso incluye la intuición, buddhi. El poder ponernos en contacto a través de nuestra vida propia con la vida de todo lo que nos relacionamos, para poder integrar en la unidad lo que hoy en nuestra personalidad son tres cosas. El yo personal nuestro, conocedor, lo conocido, que es lo que aparece como no yo, y el conocimiento, que es el puente, el lazo de relación que hacemos entre ese yo personal ignorante y lo que llamamos conocido como no yo, que por sentirlo separado es una ignorancia y no un conocimiento. Pero por la intuición no hay fallo. Es que buddhi, internamente nosotros seamos capaces de romper en la barrera que hoy nos separa de la inteligencia verdadera superior nuestra, que inmediatamente funciona unida a buddhi, esa mente iluminada por buddhi ya es el mundo de la unidad, de todo con lo que podamos ponernos en contacto. Eso es lo que va a hacer surgir lo que está profundamente oculto en nosotros. Nos vamos a conocer a nosotros mismos y desarrollar la conciencia, porque la conciencia que tenemos ahora no está desarrollada, es una conciencia básica, personal, limitada y distorsionada. Todo esto forma parte de la vida religiosa. Eso es lo que es la vida religiosa. No es un hábito, no es un aislamiento, no es un ritual. La Sociedad Teosófica no tiene ningún ritual. Aún fíjense que nosotros en los distintos grupos hacemos alguna dedicación, y sí, basado en cosas tan bellas como la invocación a la unidad, pero no es obligatoria. Pero no es eliminatoria de que hay que usar y las otras no valen. Y siempre les hago la anécdota que la he repetido yo creo que 58.000 millones de veces.
que me la hicieron cuando yo era casi un muchacho. De la anécdota de Guinarayadas en Cuba, que en una convención se pusieron disgustados 2 o 3 miembros, porque unos querían abrir con una invocación, otros con otra, y entonces como no se ponían de acuerdo, cuando llega el señor Guinarayadas, porque él no estaba en el momento que se produjo la discusión, le dicen, óigame, ¿qué debe? Porque mire, pensamos y no estamos de acuerdo. Y él, bueno, si no están de acuerdo, para poder de verdad abrir una convención hay que estar en armonía. Quedémonos en silencio. Y en el silencio cada uno dedica esta convención a lo que tiene que dedicar. Les dio la lección de la unidad en el silencio. Es preferible el silencio a palabras que unos están rechazando, que otros están exigiendo y que lo único que están haciendo es dividir. La división es lo que no cabe en nosotros. Este final de párrafo de Rada es una lección total de la verdadera religiosidad. Hay también un elemento científico, porque claro, el estudio comparativo es de religión, filosofía y ciencia. He hablado de religión y filosofía. Ahora toca el tercer punto, que tenemos que integrar en una sola sabiduría, que sea científica, religiosa y filosófica. Hay también un elemento científico en la sociedad teosófica, porque nuestro concepto del universo no es irracional. Claro, se está refiriendo a la razón con mayúscula. Razón con mayúscula es casi sinónima de buddhi. Es la razón superior. Admitimos que hay profundidades que trascienden lo racional. Pero no despreciamos lo racional. Mi razón a dónde llega. La mayoría de nosotros la razón que puede ejercer es la razón mental y de la mente inferior. Hay razón pura, como la que está en crítica de la razón pura de Kant. Y otros autores que llegan igual a alturas de razón que es superior a lo racional mental. Fíjense que racional está en relación con la razón, pero la razón plena, hermano, es parte inseparable de la vida una del espíritu, ¿ok? Pero como aplicación, claro que tiene aplicaciones en los niveles que llamamos científicos, que son los de la mente o los de los planos inferiores con forma, es a donde llega la ciencia actual, aunque haya una ciencia esotérica y una ciencia superior a todo eso. La mente racional tiene su propio papel. La mente racional, ve cómo ella se está refiriendo a nuestra parte inferior de razón, que es limitada, pero tiene su propio papel en la comprensión. Y no haber nada que en sí, de una manera básica, de peso total, pueda eliminarse. Uno debe aprender a examinarlo todo sin conclusiones preconcebidas. Es decir, inquirir, examinar, investigar es sin tener un preconcepto, una preconcepción, una conclusión. Donde quiera que ustedes dicen, no, esto sí es concluyente. Ustedes cerraron la posibilidad de ampliar su comprensión. Y por tanto, ustedes la limitan a su personalidad y no la pueden
como si dijéramos, ampliar, porque ustedes cerraron. Y si cerraron la investigación, pues se quedaron en el nivel del plano a que llegaron. Físico, emocional, mental inferior. Es decir, se quedaron en la personalidad. La sociedad teosófica. Bueno, solamente así es apta para la investigación espiritual. Claro, con las conclusiones preconcebidas no podemos entrar a lo espiritual, estamos en el nivel personal y las personalidades sí están relativamente, aunque sea un maya, aunque sea una apariencia, no me gusta usar la palabra ilusión porque parece que es falso, no, tiene su relativa aplicación a este plano, pero para este plano nada más. Y para el plano de las emociones o deseos y el plano de la mente concreta, a la tríada inferior o la personalidad. Entonces, ahí ustedes no pueden cerrar porque entonces se quedan en la personalidad. No se conocen a ustedes mismos. Hombre, conócete a ti mismo nada más. Empieza cuando ascendemos de la mente abstracta a Buddhi. Y empieza, todavía no concluye. Concluye en el adectado. La sociedad teosófica también es filantrópica en el amplio sentido de la palabra. Aunque lo incluye la orden teosófica de servicio, pero no incluye en sí la labor directa de la sociedad como institución, la parte material. Pero la ayuda material sí se puede a través de grupos de servicio, y por eso Annie Besant en 1906 funda la Orden Teosófica de Servicio, para que estuviera presente en una forma, vamos a decir, oficial, con un nombre oficial, con una estructura oficial, pero separada de la sociedad teosófica en lo administrativo. No se pueden coger las cuotas, las contribuciones de los miembros para la sociedad teosófica, para la orden teosófica de servicio. La orden teosófica, usted puede donar entonces, o usted puede participar activamente en cualquier clase de esfuerzo que la orden teosófica de servicio haga, pero administrativamente es independiente. Porque si no, se producen todos los problemas que se han expresado en muchas cosas en el mundo. Que se recaudan más cosas porque hay más necesidad en la parte material y entonces después se malusan o se desvían esos recursos por oficiales de la sociedad. Y eso sí hay que evitarlo. Y continúa Rada, el equilibrio entre todos estos elementos, equilibrios, ¿ven? Hay que tener en consideración todos los elementos posibles, incluida la parte administrativa y hasta material, ¿no? El equilibrio entre todos estos elementos proporciona a la sociedad teosófica su carácter. Si solo se acentuara uno de estos elementos que pierda el equilibrio, la sociedad teosófica no sería ella misma. No está destinada a ser una sociedad filosófica exclusivamente, aunque el amor a la sabiduría es muy bueno. Y la investigación filosófica tiene su lugar. No es ninguna religión con una iglesia, sacerdotes o ceremonias. Pueden pertenecer a cualquier iglesia todos los miembros. No es obligatorio que en la sociedad se produzca una ceremonia. Como ustedes saben, Olcott inauguró la biblioteca de Adiar con oraciones de todas las religiones, porque allí hay libros de todas las religiones. Cuando él murió, Annie Besant pidió que asistieran de todas las religiones como un símbolo de unidad que él había tratado de lograr. Y de ahí ella le quedó la idea de que todas las convenciones anuales empezaran con las invocaciones de todas las religiones. Claro, de las principales sabemos que hay ramas, etcétera,
Pero bueno, de las grandes religiones del mundo, están en todo el hall que Olcott hizo para el salón de sesiones fundamental de la Sociedad Teosófica, para esas grandes convenciones y todo. Después hubo que salir del hall porque no caben allí. Pero bueno, están no solo las grandes religiones del mundo que están en esas invocaciones y que estuvieron en la inauguración de la biblioteca, en la cremación, en la ceremonia precremación de Olcott, cuando él murió el 17 de febrero de 1907, sino que están también las religiones que ya no están en el mundo, que fueron abolidas por persecuciones o porque sus civilizaciones murieron. Es decir, que allí están los símbolos, aunque sean chiquitos, de todo lo que se conoce que haya existido como una línea de devoción o devocional religiosa de la humanidad. Pero no para que nosotros tengamos estas ceremonias y estas estructuras dentro de la sociedad. Adiar, también sugerido por el mismo maestro KH, y está la carta, y está el plano, y está la primera donación de 50 rupias que hizo el maestro. Le pidió a Olcott que hiciera un shrine, una pequeña capillita, porque caben 2 personas dentro, o 3, del budismo. Y de ahí surgió otra capillita, no tan chiquita, porque claro, hay más personas en la India del brahmanismo, para la religión brahmánica. Leadbeater y Wedgwood propusieron una capillita de la Iglesia Católica Liberal, que después al fin en vida de ellos no se hizo, que yo sepa. Quizás estaba vivo Wedgwood, pero bueno, en vida de Leadbeater no se pudo hacer. Y allí yo oficié todos los domingos misa cuando yo estuve en Adiar, desde 1 de octubre hasta fin de diciembre. La última fue ya enero, no, porque enero no, había la clausura de algo y no se hizo misa. Y yo regresé el 2 de enero, salí del 98, salí de Adiar. Pero así, existe una pequeña también mezquita musulmana, y así existen otros puntos de oración también, etcétera, de religiones que no están ni funcionando allí, pero existen esos templos de los ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo ahora de los nombres. Hay más, pero no es oficial de la sociedad. Han sido hechas por instituciones religiosas que han logrado recaudar los fondos para hacer ese lugar de oración allí, y allí sí se puede hacer una ceremonia. De hecho, la brahmánica se hace todas las mañanas a las 6 de la mañana, que es el Gayatri, saludando la luz del sol, pero no hay adoración de imágenes, etc. Y entonces todo eso es, como dijéramos, una expresión de devoción, pero no una obligatoriedad ni un dogma de la que se imponga a ningún miembro de la sociedad, aun cuando esté allí. Y entonces, no es un estamento científico, es decir, nosotros no somos una academia de investigaciones científicas, aunque miembros como Besant y Leadbeater trataron de hacer estudios de química oculta. No puede limitarse el campo que la ciencia ha escogido como su esfera de acción. Es decir, que no se le puede limitar tampoco a ciencia física. Pero aún lo que hicieron Besant y Leadbeater no fue oficial de la sociedad, es lo que quiero decir. No es una entidad filantrópica en el sentido exacto que practique la caridad externa como una de cosas obligatorias o parte de las reglas de la sociedad, etc. O de las labores de la sociedad directa, sino después se hizo, como les dije, la orden por Annie Besant. No es una sociedad de investigaciones psíquicas. No se puede allí practicar la mediunidad ni ninguna de estas tonterías que pueden enfermar a las personas o que pueden ser víctimas de engaños, que pueden ser autoengaños. La característica especial de la sociedad teosófica
se deriva de la aceptación de que el ser humano es un ente complejo que funciona a diferentes niveles: físico, emocional, mental, intelectual, moral y espiritual. Debe comprenderse el ser humano completo para producir la regeneración. Fíjense a dónde nos llevó ella en su respuesta a la pregunta. Por eso tiene que abarcar todos los aspectos, pero no obligatoriamente o sectariamente o dogmáticamente ninguno. Porque solamente la completa unión de todos son los que va a expresar la realidad que se busca y la unidad del todo que se descubre. No hemos de limitarnos solamente al bienestar físico del hombre o a los avances en el campo intelectual. El carácter más bien sutil de la sociedad teosófica también es un problema, en cierto modo. Si tuviera un carácter más fácilmente definible, sería fácil de comprender y explicar qué es la sociedad teosófica. Por el hecho de tener un trabajo más bien complejo y amplio, es más difícil ayudar a la gente a comprender cuál es su trabajo. Y muchas veces a que los que tratamos como trató Rada toda su vida, porque ustedes van a ver muchas respuestas que hay aquí cuando se traten de distintos movimientos. Tuvo que tragar tantos buches de sangre porque las personas que no comprenden el trabajo quieren imponer el que ellos quieren, y muchas veces contraviniendo las reglas generales de la sociedad, que no pueden contravenirse. Esas son, como dijéramos, la constitución de la sociedad teosófica. La afiliación a la sociedad teosófica sí es muy abierta, claro. Usted acepta la fraternidad, ya puede entrar. Y no, con ninguna definición exacta, ni ninguna prohibición y ni ninguna obligatoriedad de hacer algo. Prácticamente cualquiera puede rellenar la solicitud de ingreso, suscribir los 3 objetivos, abonar una pequeña cuota y convertirse en miembro. A menudo el nuevo miembro no comprende dónde se mete porque ni lo ha preguntado bien o se quedó con su prejuicio con el que fue, pero si no lo expresa uno no le puede decir nada. Yo quiero hacerme miembro. Bueno, mira, entra. Solo tiene una vaga idea. Si hay muchos miembros con ideas vagas, la misma rama o logia, recuerden que esta palabra que es susceptible de interpretarse mal, se convierte en una rama vaga, en una logia ineficiente, señores, porque no saben lo que van a hacer y quieren reunirse. Eso, vamos a caer en trance para ver. No, eso no se puede hacer en una sesión teosófica. Nosotros tuvimos ese lío muchas veces. Algunas veces los miembros tienen ideas claras, pero son distintas a las que postula la sociedad teosófica. Es decir, claridad para ellos, pero no para la labor de la sociedad. Cuando personas con ideas claras y contradictorias pasan a formar parte de una rama, surgen problemas porque quieren convertir la rama en un organismo que se adapte a ellos, es decir, a lo que ellos quieren hacer. Sin embargo, puede ser una ventaja no cerrar la puerta, ni siquiera a las personas que solo tienen un interés superficial en los verdaderos objetivos de la sociedad. HPB decía que se crea un lazo kármico. Algo les empujó a descubrir qué es la sociedad teosófica. Y ese impulso puede influirles más tarde. Un gran número de miembros son inestables y luego se retiran. Tal vez no importe. De alguna manera están tocados. En este sentido,
La sociedad teosófica es abierta. Esto es lo que podemos dar hoy. Quedamos entonces final de la página 31 de esta misma sección de debates. Estoy poniéndolo en dos secciones distintas para no. Último párrafo. Hay otra clase de apertura. Aquí este es uno de las respuestas más contundentes y amplias que siempre Rada trataba de presentar, pero aquí fue colosal. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Nos vemos, si Dios quiere, en una hora. Hasta luego, hermanos.